intensidad del nuevo rumbo que tomó el gobierno en este aspecto y volvió a plantear un tema que genera mucha división, sobre todo con las centrales de trabajadores o con las centrales obreras, que es la reforma laboral, ¿no? Esto de cambiar las condiciones a través de las cuales los trabajadores justamente prestan servicios y los empleadores, entre otras cosas, les pagan los salarios en Argentina. Y surgió un concepto del salario dinámico, ¿no? Ay, Reforma sí. laboral más salario dinámico. ¿Qué es el salario dinámico? ¿Conocen las centrales de trabajadores los contenidos de esta reforma laboral que quiere llevar a cabo el gobierno de Javier Milei? Bueno, de todo esto vamos a charlar a continuación con Luis Campos. Él es abogado y coordinador del Observatorio del Derecho Social, dependiente de la CTA Autónoma. Luis, bienvenido a Medios Rioja, aquí para Alta Data. Matías y Ivana, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, A ver, Luis. Luis, ¿nos escuchás? Yo no lo estoy escuchando, chico, a Bueno, Luis acá mientras en... hacemos conexión con Luis, decirle a la gente que es una de Sí, lo que hablábamos en este programa, que no son hechos aislados las reformas impositivas o no, las reformas laborales, que está muy relacionado o estaría muy relacionado sí, a esta mirada de Trump y demás. tal cual. A ver, Luis, ¿cómo te va? Aquí Matías e Ivana para Medios Rioja y Alta Data. Te saludamos, buen día. Hola Matías, Ivana, ¿me escuchan ahí? Ahora Sí, Todo sí, Luis, te perfecto. escuchamos, excelente. ¿Vos nos perfecto. recibís bien? Sí, perfecto. Bien, Listo. genial. Bueno, Luis, ¿nos podés contar un poco qué es lo que han podido acceder a conocer de estas reformas que se plantean en el ámbito laboral, que el gobierno está pisando el acelerador con estos cambios, pero este concepto nuevo de salario dinámico, ¿de qué estamos hablando? A ver, por lo pronto no hay más que las declaraciones del secretario de Trabajo, Ajá, Cordero, sí, que concurrió al Congreso y habló de esta idea de avanzar sobre los salarios dinámicos sin dar mucha precisión ujú, acerca de qué se trataría. Y les diría, no hay muchas precisiones porque es un concepto que no existe en la sí, legislación de nuestro país, no existe en los libros, no se estudia en la facultad. Les diría que a ver, es una forma tal vez más marketinera ujú, que de presentar algo que en Mm, realidad por ahora solo podemos hacer conjeturas acerca sí, de qué se trata. Y ahí sí, un poco el de desagregar los dichos del secretario de Trabajo nos permite pensar por lo menos en dos escenarios. Uno es que con esta idea de los salarios dinámicos lo que sí, estaría tratando de hacer el gobierno es fortalecer el componente variable de los ujú, salarios y sí, debilitar el componente fijo. Ahora, sí, el salario de un trabajador o una trabajadora en general está compuesto de dos partes. Una ujú, parte son componentes fijos, el sí, salario básico de convenio, lo que establecen las paritarias, y algunos adicionales que no dependen del comportamiento del trabajador o de la voluntad unilateral del empleador. Por ejemplo, la sí, antigüedad. O en algunos casos, en algunos convenios hay adicionales por título. Digo, esto no sí. depende de la voluntad del trabajador, no depende de la voluntad del empleador, son componentes fijos del salario. Y luego hay otros componentes que son variables, que sí, pueden depender de premios a la producción, premios al rendimiento, bonos que se establezcan o adicionales en función de las evaluaciones de desempeño que hacen sí, muchas empresas. Este tipo de componentes variables, digo, no hay nada en la legislación actual que los impida, ujú, que los obstaculice, y de hecho en muchas empresas se pagan ese tipo de bonos. sí, Con lo cual, Sí. esta primera conjetura, que a ver, tiene mucho que ver con esta idea del salario por mérito, que sí, también el gobierno intenta instalar, es algo que ya existe en la legislación de nuestro país. Ahí no ajá, habría mucha novedad si sí, la reforma va por ese lado. El segundo escenario es un poco más preocupante porque sí implica modificar la legislación actual, fundamentalmente en el plano de la negociación colectiva. Hoy en nuestro país el sistema de negociación colectiva básicamente es una pirámide donde la legislación general establece los derechos mínimos que tienen todos los trabajadores, la ley de contrato de trabajo. Luego sobre esa ley se montan los convenios por rama de actividad, es decir, los ujú, convenios más generales, que establecen derechos que están por encima de la ley de contrato de trabajo. Y finalmente, los ámbitos más descentralizados de la negociación, es decir, los convenios por empresa, los contratos Sí. individuales, sí, pueden negociarse, pero la única condición es que tienen que establecer mejores derechos para los trabajadores que los que se reconocieron en el convenio de actividad y en la ley general.
Bueno, lo que parecería ser, de vuelta, siempre en el terreno de las conjeturas y en función de las declaraciones del secretario de Trabajo, lo que parecería ser que están queriendo hacer es modificar ese sistema para que las negociaciones descentralizadas, es decir, por empresa o incluso los contratos individuales, puedan perforar los mínimos que se establecen en los convenios de actividad. ¿Qué significa eso? Que en una empresa se podrían negociar salarios más bajos que lo que se cobran en todo el resto de la actividad. O, por ejemplo, que en una provincia se negocien salarios más bajos que en otra provincia. Esto es un poco lo que plantearía en el terreno de las conjeturas este segundo escenario, que obviamente implica reformar la legislación actual que hoy no lo permite. Bien, o sea, vulnera directamente los convenios colectivos y las negociaciones sectoriales, por decirlo así. Claro, exactamente. Es volver atrás con la lógica de los convenios colectivos por rama de actividad. No es algo que no se ha sucedido en nuestro país en otros momentos históricos. Sí. Este fue el sistema, palabras más, palabras menos, de la ley Banelco en el año 2000. Claro, bueno, en algún punto, Luis, hay algún sector de los comerciantes, por ejemplo, a ver, los que compiten con las casas de electrodomésticos en el centro de cualquier ciudad de la Argentina, y dice, yo, por ejemplo, y cito un caso puntual, yo no le puedo pagar a mi trabajador lo mismo que le paga Frávega, que tiene sucursales a lo largo y ancho de la Argentina, y yo apenas puedo tener 3 trabajadores en blanco en un negocio de índole familiar. Creo que por este lado también algunos empleadores venían planteando la discusión. Es que, a ver, efectivamente debería haber políticas públicas para reconocer esas diferencias, pero esas políticas públicas no pueden venir atadas únicamente por el lado de destruir los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Qué tipo de políticas públicas se pueden plantear para esos casos? Porque efectivamente, por ejemplo, que tengan el mismo tratamiento impositivo o un tratamiento impositivo muy similar, un microestablecimiento de 2, 3 trabajadores y una mega corporación que tiene presencia en todas las provincias del país, en todos los... Bueno, no tiene mucho sentido. O, por ejemplo, que tengan el mismo tratamiento en materia de aportes a la seguridad social. Y esas son cosas que sí se podrían discutir. También, por ejemplo, hay algunos países o algunas ciudades que tienen regulaciones en las cuales, por ejemplo, estas grandes tiendas de electrodomésticos de comercio, de retail, se las conoce, a partir de determinada superficie no pueden estar en los cascos céntricos, tienen que estar más alejadas, bueno, como para reservar cierto territorio a pequeños comercios, pequeños establecimientos. Hay múltiples mecanismos que podrían utilizarse para reconocer esas diferencias que no impliquen recaer sobre los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, porque en definitiva lo que están diciendo es que esos trabajadores cobran mucho cuando los salarios de esos trabajadores hoy están muy deprimidos. Tal cual. Ahora, Luis, esto de reforma laboral, ¿realmente es una reforma o es una flexibilización que tenemos del actual régimen en pos de intereses económicos concentrados, en pos del plan del gobierno de Estados Unidos para la gestión Milei, que se lo pidió el FMI, el Círculo Rojo? ¿Cómo analizás vos todos estos cambios? Que algunos ya están vigentes con la ley Bases, ¿no? Esto hay que decirlo también. Por eso, la primera cuestión es señalar que efectivamente este gobierno ya hizo una reforma laboral regresiva, fue el capítulo laboral de la ley Bases, una reforma muy importante que al menos por ahora, ya va más de un año de vigencia de la ley Bases, no tuvo ningún tipo de efecto positivo sobre el mercado laboral. No mejoró la situación de los trabajadores formales, no mejoró la situación de los trabajadores informales y tampoco mejoró sustancialmente la situación de esos pequeños comerciantes que vos citabas hace un ratito. Entonces, tuvimos una reforma laboral muy regresiva hace ya más de un año y por ahora el mercado laboral ni se enteró. La segunda cuestión es que yo creo que no hay que tenerle miedo al concepto de reforma laboral. En todo caso, lo que hay que analizar es cuál es su contenido. Efectivamente, hay muchos aspectos de la legislación laboral que deberían ser revisados. El más conocido, ahora el más que tenemos más a la mano, es la situación de los trabajadores y trabajadoras de plataformas. ¿Por qué no discutir un estatuto que les reconozca derechos, que reconozca las particularidades de la actividad para un sector que está creciendo mucho en el último tiempo? Bueno, todo eso está fuera de discusión. En ningún momento se está planteando algún tipo de alternativa para ese sector, para ese conjunto de trabajadores y trabajadoras. Me parece que lamentablemente todas las cosas que se van conociendo, e insisto, en este caso estamos en un terreno de mucha conjetura porque no se conoció ningún proyecto, no se conoce la letra chica,
pero bueno, lamentablemente todo parece ir en el sentido de seguir flexibilizando y seguir precarizando aún más la situación de la parte más débil del contrato, que somos los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, Luis, el gobierno nacional argumenta que la rigidez de las leyes laborales es lo que impediría generar el empleo formal. ¿Qué pensás de este diagnóstico? ¿Cuál sentís que es el verdadero problema de la informalidad? Mira, las leyes laborales por sí mismas no crean ni destruyen empleo. En todo caso operan en el margen, pero no son las que te explican los grandes movimientos del mercado laboral, ni para arriba ni para abajo. Tenemos ejemplos históricos muy claros en nuestro país. En los años 90 se avanzó con una batería muy importante de reformas legislativas en materia de flexibilización laboral, y en paralelo tuvimos el peor momento en materia de desempleo y de informalidad laboral. En la primera década de este siglo tuvimos, si querés, el movimiento inverso, una legislación que, con sus más y sus menos, volvió a reconocer algunos derechos para los trabajadores y las trabajadoras, y en paralelo tuvimos el mayor crecimiento del empleo formal en muchísimo tiempo. Con lo cual te diría, ahí el sentido de la legislación incluso va en movimiento contrario de de razonamiento que vos planteabas. A mayor rigidez, entre comillas, de la legislación laboral, mayor empleo formal, y a mayor flexibilización, mayor desempleo y mayor empleo informal. Te diría, no va por el lado de la legislación, no hay que buscar respuestas por el lado de la legislación, sí por el lado de la situación de la actividad económica. Donde la actividad económica permanece planchada, donde no hay crecimiento económico, por más flexible que sea la legislación laboral, no se van a crear puestos de trabajo. Y donde haya crecimiento económico sostenido, en principio va a haber mejores condiciones objetivas para que se creen puestos de trabajo. No va a alcanzar por sí mismo con el crecimiento económico, pero va a haber mejores condiciones. Y en nuestro caso, en la actualidad, esa situación es muy clara. La Argentina no crece de manera sostenida desde el año 2012, y ya llevamos más de una década de estancamiento económico. Ahí no hay legislación que valga, no se va a crear empleo con ese comportamiento de la actividad económica, y me parece que todavía lo que no se discute en Argentina es cuál va a ser la estrategia de desarrollo, cuál va a ser la estrategia de crecimiento económico, y en todo caso, cómo va a acompañar el empleo, esa estrategia de crecimiento y de desarrollo. Y en todo caso ahí la legislación tendrá algo para decir, operará en los márgenes, podrá tratar algunos aspectos puntuales, como por ejemplo yo les citaba el caso del trabajo en plataformas, pero podríamos pensar toda la discusión sobre los sistemas de cuidados y cómo esto debería reflejarse en la legislación laboral. Pero bueno, son discusiones que hoy lamentablemente están al margen. Tal cual, te agradecemos estos minutos, ha sido un gusto charlar con vos. Dale, gracias a ustedes, que tengan un buen día. Hasta luego. Ahí estaba la palabra de Luis Campos, abogado y coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma. No hay muchas precisiones respecto a una letra chica o un proyecto de ley que vaya a mejorar la ley de contrato de trabajo en Argentina. Sí se puede entender algunas intenciones que tiene el gobierno, esto de volver a un salario por mérito, esta cuestión de permitir que se acepten y se rubriquen salarios por debajo de los valores que marcan los colectivos de trabajo, los convenios colectivos de trabajo, y algunas que otras cuestiones más, y sobre todo decir que ya vienen vigentes una serie de reformas que se introdujo cuando se aprobó la ley base hace poco más de un año en Argentina. Habrá que ver qué es lo que sucede, pero mientras tanto sostienen las centrales de trabajadores que ellos todavía no conocen la letra chica del flamante proyecto de ley. 2 de las 8 de la mañana. ¿Pausa? Pausa. Pausa, la primera en Alta Data, y ya venimos con más, no se vayan.